La doctora Carolina Herrera está con nosotros aquí en el estudio, jefa de UPC de la Clínica Avansalud. Nos va a explicar en detalle, pero antes, pongan atención con el siguiente consejo. Ya está la doctora aquí en el estudio porque finalmente estos parásitos que se encontraron en una carne de origen brasilero que compró un consumidor en un supermercado de la Quinta Región desataron una alerta sanitaria alrededor de todo en el país. Según tengo entendido, más de 100 kilos fueron destruidos en la región de Atacama. ¿A qué nos arriesgamos si consumimos esta carne en mal estado, doctora? Bueno, hola. Lo primero que hay que decir es que se hizo exactamente lo que hay que hacer, vale decir, frente a la denuncia de algo que no parece normal, que no parece sano, se tiene que generar la denuncia con el espécimen, ¿cierto? No hay que botarlo a la basura y ir a denunciar, sino que hay que llevar lo que apareció dentro de la carne. Pero déjeme decir una cosa, porque él entendió, gracias a Dios le tocó esta carne contaminada a una persona que sabía mucho de carne, porque me toca a mí, por ejemplo. O sea, yo voy y la meto a la olla y yo no me doy cuenta que está contaminada. Entonces, cualquier otro aspecto que tenga la carne distinto al que ustedes están viendo ahí es anormal, porque la carne es un músculo y el músculo tiene un tejido que es muy homogéneo y que solo está separado de sus otros compartimientos por fascias, aponeurosis, qué sé yo, que son las telas que lo envuelven, pero no tiene que tener ningún elemento discreto adentro, no tiene que tener ningún elemento globuloso, vesiculoso, como de ninguna naturaleza. En este caso eran como unos circulitos como amarillos anaranjados. Como unas perlas amarillas. Ahora, unos granitos. Mira, ¿por qué les dije yo que se ha hecho exactamente lo que hay que hacer? Porque una vez que se genera la denuncia, existe un sistema mundial que lidera la OMS y la FAO que se llama alerta de alimentos, ¿cierto? De inocuidad de alimentos. ¿Y eso qué significa? Que inmediatamente se hace la trazabilidad, por lo tanto lo que dijo el caballero de la Vega, perdón, de Franklin es perfecto. Se tiene que hacer la trazabilidad de la carne de esa muestra para poder sacar de circulación todos los lotes que parecían no estar en orden. ¿Esta carne venía mala o se echó a perder porque se rompió la cadena de frío? Vuelvo a retrotraer. Una vez que se hace esta alerta, hay que definir si lo que se encuentra realmente son parásitos. ¿Por qué? Porque ya la cadena que trajo esa carne dio un disclaimer, dio una explicación y dijo, no, es que al animal lo habían vacunado, ¿sí? Bueno, eso todo está por verse y de hecho, solo con la inspección visual uno todavía no tiene claro si son o no parásitos. Perfecto. Los parásitos que se pueden encontrar en la carne son de 10 tipos distintos. Tenias, hidratidosis, triquinosis, toxoplasmosis, amebas, una serie de cosas que no debían estar, que son de alguna manera pueden generar enfermedades agudas y por eso es que parte de la alerta del Ministerio de Salud dice, si usted tiene diarrea, vómitos o sensación nauseosa, venga, pero también pueden generar problemas a futuro como la hidratidosis. Doctora, hay muchas dudas a través de Twitter, quiero compartir con usted la siguiente. 1124 dice así, Sofía Porras, si la carne ha sido consumida, ¿hay algún riesgo para niños y embarazadas? De hecho, yo quiero hacer la misma pregunta, me voy a sumar un poco a lo que dice Sofía, porque además hemos visto que esta carne, este lote de carne llegó la última semana de septiembre, es decir, tipo 28 de septiembre, creo que es la fecha. Me imagino yo que mucha gente ya consumió ese tipo de carne, entonces, ¿hay riesgo en mujeres embarazadas también? Varias cosas al respecto. Voy a decir cosas un poquito inadecuadas. Todo lo que uno cocine bien cocinado, si es orgánico, va a perder su propiedad de producir daño si estaba conservado en frío. Me explico. Hay culturas en las que los gusanos se comen los caracoles, se comen cosas que nosotros habitualmente no comemos. Si está conservado, voy a decir esto y es inapropiado que lo diga, pero es una cosa ilustrativa. Si estaba bien conservado y quedó bien cocido, el riesgo es bajo. ¿Cuándo es un problema? Cuando la carne efectivamente no estaba bien, estaba pudriéndose y aparecen estos gusanos, que son los nematodes, y estos helmintos, que son estas larvas, y aparece entonces la descomposición de la carne y esa carne se consume sin haber sido suficientemente cocinada. O sea, la gente que come al punto
O sea que a la inglesa que se vea rojito, alto riesgo. Uno confía generalmente en la carne al vacío. Uno compra esa carne al vacío con relativa seguridad. Sí. Cuando uno la abre, a veces sale un olorcito, pero así como que uno dice, algo tiene claro. Dice, la laváis un poco, como que le quita la parrilla bien parrilla, como que ya. ¿Confío en esa carne o si tiene un poquito de olor, la descarto? A ver, la carne no debería tener ningún olor. Ya. No, nunca. O sea, no, para consumirla, lo ideal sería consumirla ahí, ir comprarlo en Franklin, consumirla y comerla. Ni un olor. Perfecto. ¿Cierto? Igual que el pescado fresco. No genera rechazo al menos. Que no te genere ningún rechazo. Pero si la carne ha sido conservada al vacío, pudiera tener algún olor, pero la carne debe estar, después de que tú la lavas, roja. Y no puede estar de color café ni de cualquier otro color. Incluso si después de haber hecho ese lavado persiste ese olor, deséchala. Perfecto. Doctora, tenemos... Denúncialo o deséchalo. Otra pregunta en Twitter que queremos compartir con usted que dice lo siguiente. Pamela nos dice, mejor comprar carne fresca y no al vacío. Ojalá que la fiscalización sea efectiva. ¿Es mejor comprar carne fresca y no al vacío? ¿Cuáles son las cosas que nos tenemos que fijar para saber si la carne que vamos a consumir y que van a consumir nuestros hijos es sana, es segura? ¿Cuáles son los efectos que podría tener consumir esta carne con parásitos? Lo va a explicar la doctora, pero la vuelta está brevísima pausa comercial. Hay muchas dudas, hay muchas preguntas. ¿Qué es mejor, doctora, comprar carne al vacío o carne fresca? Si tú me preguntas qué es mejor para la salud, comprar carne fresca, chilena. Eso, nacional. Bien lavada. Está más cerca. Digamos. Claro, y cocinar prontamente, bien cocida. Esas son las recomendaciones en línea, digamos. Y todo lo que se arranque de eso, carne congelada, bien, pero hay que ser que sea bien trazable. No muy cocida, cuestionable. Trazable significa, perdona... Conocer la cadena de origen, ¿no? Que la cadena de origen esté clara y que además nunca se haya roto la cadena de frío. Y en ese sentido, yo te quería preguntar por un tipo de carne que compramos harto, que es la carne molida, que de repente hay harto mito también, que son como los desechos y todo. ¿Es así o no? ¿Es más peligrosa o no hay riesgo? Si uno conociera perfectamente cada uno de los componentes de los lotes con los que se hace la carne molida y fuera trazable, estaríamos súper bien y súper seguros, y ahí cada una de las instituciones que vende esa carne tiene que asegurar que eso es posible, que yo pueda decir que todo el contenido de esta carne molida viene de tal parte, cosa que es muy difícil. Pero puede ser más difícil. Entonces. Yo diría que si hay más riesgo entre una carne como esta, que es un lote entero, y una carne molida, hay más riesgo de la carne molida porque tú vas conformándola de distintos orígenes. Eso es una práctica habitual de las carnicerías. Doctora, hay muchas dudas, muchas preguntas. Usted dice mejor la carne nacional, pero ¿qué pasa con el siguiente Twitter que dice así? Eva nos pregunta, ayer llamó un camionero a una radio que transportaba carne desde Brasil y dijo que en la aduana no hacen la fiscalización necesaria. Y en verdad, lamentablemente, la carne que viene de Brasil, de Paraguay, es más barata que la chilena, y yo te reconozco que yo siempre compro esa porque es más económica. A ver, pero yo les voy a decir lo siguiente. En cualquier proceso en el cual haya que mantener la cadena de frío y ustedes no puedan tener absolutamente claro si esa cadena de frío se mantuvo, igual que las vacunas, igual que los alimentos congelados, eso es de más riesgo que consumir carne fresca. Así de fácil. Doctora, yo no entiendo cómo puedo estar yo segura de la cadena de frío si yo la compro en la carnicería, si la compro en el supermercado. No, como consumidor tienes que confiar en quién es tu proveedor. Y por eso que es absolutamente necesario que quienes sean, que la sociedad sea los ojos de la autoridad sanitaria, porque la autoridad sanitaria dice cómo tienen que hacerse las cosas, pero que a quien le llega la carne y a quien le llega un producto que no está bien, o que tiene fecas o de roedores, o que tiene parásitos, o que tiene lombrices o gusanos, es a ustedes, a las personas, y por eso es que eso es lo más importante. Sí, pero puede sonar bien ignorante mi pregunta, pero se supone que si la carne viene de Brasil, lo lógico es que venga en un camión frigorífico, que venga congelada, ¿no? Claro, pero entonces cuando yo la compro la luz a una persona, espera, dame un segundo. Lo está conservando. Es que mira, cuando yo compro la carne, no la compro congelada. Si es, por ejemplo, de Brasil, muchas veces no la he comprado congelada. Es frío, pero no congelada. Claro, y llego a mi casa y la congelo. Entonces, evidentemente, ya rompí la cadena de frío, y eso lo he hecho siempre. Probablemente, cuando tú compras esa carne, tú la congelas rápidamente, y eso significa que se ha mantenido aún un cierto mínimo estándar
de conservación. Y aunque haya sido ya descongelada. Bueno, porque esa carne de Brasil no vino congelada. Claro. Hay carne que viene natural. fresca, que viene fresca y que viene refrigerada, que no es lo mismo que la carne congelada. Nos alcanza. Pero ojo con eso. Cualquier cosa que tú conserves también, aunque esté congelada y aunque sea de una procedencia perfecta, tiene un vencimiento también. En ese sentido, No es por eterno. ejemplo, doctora, cuando dice una fecha de vencimiento la carne que uno compra fresca, que generalmente dura como 2 o 3 días, y yo la congelo, se prolonga cuando está congelado. Sí, y depende de la temperatura a la que tú la congeles. Si es un congelador muy potente, va a durar mucho más tiempo que si es en un refrigerador en el que la gente abre y cierra la puerta y por lo tanto se descongela. Pero doctora, para entender, esta carne que ya fue requisada, que venía en mal estado, que tenía parásitos, ¿eso es un error o es negligencia? Que no es lo mismo. Eso claramente ahí se saltaron algo, o puede ser que, pese a todos los cuidados, a veces ocurre. Cuando el ISP nos diga esto es un helminto o es un nematode, es un cestoide, ahí yo te voy a decir eso fue un error. Claro, perfecto, eso fue un error. Cuando yo tenga la seguridad de que eso está contaminado con un parásito, cosa que no tenía que hacer, y alguien certificó que no estaba, eso es un error y una negligencia y es demandable y bien. Pero hasta ese momento podría ser que fuera un trastorno anatómico del animal. A ver, nosotros consumimos carne paraguaya, argentina, uruguaya, brasilera y chilena, pero también está muy de moda la carne americana, el corte americano. Desde Estados Unidos está llegando mucha carne, y esa carne por lo general trae un trozo de grasa importante. En la grasa, ¿se puede detectar igual algún parásito, algún problema, o como en la carne, o pasa piola porque está dentro de la grasa? Quiero que me lo conteste, doctora, luego el consejo que la Juli tiene para todos nosotros. Le preguntaba a la doctora respecto de la grasa, porque hay muchos cortes, como el corte americano, en donde incluye harta grasa. ¿Es difícil detectar un problema en la grasa? Perdón, dijimos ya que éramos trending topic con este tema en el programa. Tercer lugar. Muy bien, la gente se ha sumado a esta conversación. Doctora. Varias cosas al respecto. En general, los parásitos son de los músculos. ¿Ya? Uno come carne y no entiende, no asimila o no asocia que esto es la anatomía de un animal. Y esto corresponde al músculo. Y en general, el ciclo de vida de los parásitos en los hospederos, que son los animales, es en el músculo. Por lo tanto, en general, no se aloja primariamente en la grasa ninguna de estas situaciones. Sin embargo, si uno ya tiene una carne contaminada que se está pudriendo, tú puedes encontrar en cualquier punto de la pieza el tema. Ahora, ¿es mito o realidad, doctora? Porque muchas veces se dice que esa carne que venden adobada con ají, por ejemplo, ese chanchito picante que ya viene listo, es la carne que de alguna manera está pronto a echarse a perder, y con este ají, con este orégano, disimulan un poco el aroma y esa cierta acidez. Mira, yo me condenaría al infierno si te dijera que eso es cierto, pero de alguna manera lo que no podemos ver cuando tú tienes una carne ya adobada es la condición de la carne. Así es que mi respuesta a tu pregunta es no lo sé, pero es más difícil en ese tipo de preparaciones saber cómo está originariamente la carne. Sin embargo, nuevamente les vuelvo a repetir, uno tiene como consumidor que confiar en sus proveedores, y si ese proveedor por error, por negligencia, porque se le cortó la luz, por lo que sea, se le echó a perder una partida, hay que explicarlo. Doctora Herrera, hay muchas consultas respecto de la carne americana, el corte americano tan famoso, tan popular, porque además es muy consumido porque tiene un costo mucho más bajo y es muy sabrosa, de alguna manera, comida muy rica. Esta grasa, se habla incluso de ciertas intervenciones. ¿Qué puede pasar cuando son cortes que no conocemos muy bien y en los cuales es más difícil detectar algún tipo de problema? Quiero que me lo conteste luego de esta pausa comercial muy breve. Regresamos de inmediato. Cuando uno faena un animal, lo que está haciendo es hacer cortes nuevamente anatómicos de distintas formas. El músculo, lo cortes así, así o así, es finalmente una unidad entre el músculo, la grasa, da lo mismo. Técnicamente, si la carne está indemne y está en buenas condiciones, como tú la cortes o la proceses, va a ser mejor para cómo la consumas. Pero en términos de salud, si está el corte autorizado, da lo mismo cómo es el corte o de dónde venga. Lo que sí hay que tener cuidado, y que otras veces también lo hemos dicho, que las vísceras pueden representar en algún minuto un mayor riesgo. Y en Chile, y recién conversábamos con Salfate, existen
parásitos, ¿cierto?, que podrían contaminar la carne. En Chile el quiste diatídico o el Echinococcus granulosum es el que es más riesgoso. Por eso es que nunca, señora, nunca se puede comprar carne que no haya sido faenada formalmente en un matadero autorizado, porque el ciclo de parasitosis tiene al perro, la oveja y el humano en un triángulo en que el animal que muere con una hidatidosis es consumido, ¿cierto?, por el perro defeca los huevos y la oveja que sigue vuelve a consumir esos huevos y esos huevos pueden durar en el ambiente un año. De tal manera que si uno faena en un matadero, ¿cierto?, que hace meses que se faenó en malas condiciones, todavía eso genera un riesgo. Ya, pero Carola, ¿qué pasa si...? Porque yo creo que a todos nos ha pasado que realmente abrimos la carne, como que le sentimos un olor medio fuerte y nos hacemos un poco los lesos porque decimos, pucha, igual no quiero botar la plata. O viene un poco moradita, se han fijado que realmente como en algunas partes medias negras, y yo reconozco que muchas veces igual la he hecho a la olla. ¿Qué enfermedad, pero que viene de matadero, supongamos que toda la del supermercado viene de matadero, qué enfermedad me arriesgo a que le pueda dar a mis hijos si yo como esa carne? Ok, imaginemos que tú compraste carne fresca de un lugar de procedencia conocida, autorizado, fuiste a Frank y la compraste. ¿Pudo haber ocurrido que el refrigerador quedó con la puerta abierta una noche, 2 noches y no quedó conservada en frío? Lo que pasa ahí, si tú encuentras una carne café, morada, de mal olor, es que tiene una sobreinfección bacteriana. ¿Ya? ¿Sí? ¿Y qué le puede pasar a uno? Un cuadro disentérico. Puede tener amebas, que significa que tú tienes una infección digestiva en el que tienes diarrea y la diarrea viene a veces con sangre en las heces. Así lo hayas cocinado. De que eso proviene de la carne, lo pregunto porque yo tengo el caso de una persona bien cercana que ella le pasó hace un par de años atrás, fue una de estas personas que se contagió de CHU. Pero, el síndrome hemolítico urémico. Y ahí entraron un tema de establecer las responsabilidades, pero no se podía determinar de que se hubiera contagiado a través de la carne que ella está segura que había consumido. ¿Cómo una persona común y corriente puede establecer responsabilidades de que ese tipo de complicaciones provienen de la carne y no de otra forma? A ver, tal vez hay que explicarle a los auditores qué es el CHU, porque no todo el mundo entiende esto. CHU es SHU, síndrome hemolítico urémico, que significa que es una infección causada por una bacteria, ¿cierto?, que es una Escherichia coli y que produce una infección generalizada y en la sangre se produce hemólisis, o sea, se rompen los glóbulos rojos y se produce una insuficiencia renal, por eso que se llama urémico. Pone en peligro la vida. Y de hecho un caso también de una cadena de comida rápida transnacional en que el ministro después de Salud de la época fue a comer hamburguesas para refrendar de que estaban en buenas condiciones. Es difícil poder atribuir directamente a un determinado consumo si no has conservado parte del espécimen. Por eso que aquí cobra mucha importancia la evidencia de la materia que tú has consumido, las verduras, pero en general es difícil poder discriminar si fue la mayonesa que quedó ahí, que también les tengo que explicar que si la gente en los restaurantes un mismo bote de mayonesa lo rellena sin lavarlo entre medio, eso es una fuente de contagio bacteriana mucho más importante que la carne que estaba congelada y que se cocina. Mira, sí, la mayonesa acumula bacterias. Claro, en las casas, cuando la gente hace eso, que compra un ketchup grande y va rellenando el frasquito, tiene que lavar el frasquito cada vez, no se puede ir rellenando cuando le quedan a la mitad. Es tan difícil entender esto, no sabes de dónde proviene cada uno de los elementos, pueden ser de lugares de procedencia de cortes distintos. Sería bueno quizás recalcar en este punto este mito popular que uno cree que para echarle limón, y ahí maté todos los bichos. No pasa nada. Por nada del mundo, el limón no cuece los alimentos. El limón le da una característica de acidez que le cambia el pH, le cambia el sabor, pero no denatura las proteínas, que es el concepto de cocer los alimentos. No mata nada. No mata nada, no mata gérmenes, no mata nada. Por lo tanto, la única forma de consumir carne cocida, mariscos cocidos, es hervirlos o cocerlos en la olla o asarlos. De la grasa, ¿es bueno consumir carne con grasa o esa grasa que de repente traen que es media amarillenta, media oscura? ¿Es mejor eso o no? ¿Es preferible? En general, yo no podría recomendarle a nadie que consumiera grasa. Para empezar. Segundo, pucha, qué rica. Sí. O sea, uno podrá comer, pero no es recomendable. Lo único importante es carne de procedencia conocida, ojalá fresca,
lavado de manos, conservar la cadena de frío. Y sin grasa, no se recomienda entonces la carne con grasa, efectivamente, eso es bueno. Doctora Herrera, un aplauso gigante. Muchas gracias por habernos acompañado.